El primero y el último. El 1971 Eisenhower Dollar nació como el primer dollar coin en décadas, en el mismo año en que Nixon le quitó el oro al dinero americano. El 1978 cerró la serie para siempre sin que nadie lo notara. Hoy vamos a ver cuánto valen ambos extremos de la misma historia. Quédate hasta el final. Nadie lo vio venir, ni los coleccionistas, ni el público general, ni siquiera la mayoría de la gente que usaba estas monedas en los casinos de Nevada o en las máquinas expendedoras de los aeropuertos. En 1978, el Eisenhower Dollar hacía su última aparición en el mundo, su última producción, su último año de existencia antes de ser reemplazado para siempre por una moneda completamente diferente que llegaría en 1979. En 1978, Eisenhower Dollar es la despedida silenciosa de la moneda de dólar más grande que los Estados Unidos ha producido en la era moderna. Y como todas las despedidas que nadie nota en su momento, hoy su rareza en perfectas condiciones habla por sí sola con un lenguaje que el mercado coleccionista entiende perfectamente. Ese lenguaje se llama precio de subasta. Y el precio que los coleccionistas han pagado por los mejores ejemplares del 1978 Eisenhower Dollar en las últimas décadas va a sorprenderte completamente. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela exactamente por qué el último año de una serie es siempre uno de los años más estratégicos para cualquier coleccionista serio, independientemente de la denominación. Para entender completamente la importancia del 1978 Eisenhower Dollar, necesitas conocer la historia completa de la serie que estaba cerrando su capítulo ese año. El Eisenhower Dollar había nacido en 1971, como discutimos anteriormente, honrando al general que ganó la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo con el año del alunizaje en la imaginación colectiva americana. Fue una moneda grande, imponente, con 38 milímetros de diámetro que la hacía sentir sustancialmente diferente a cualquier otra moneda en circulación. Demasiado grande para la mayoría de los bolsillos. Demasiado pesada para el cambio cotidiano, perfecta para los casinos que la adoraban y para los coleccionistas que la atesoraban. Pero para 1978, el gobierno americano ya había tomado la decisión de reemplazarla. El público general nunca adoptó el Eisenhower Dollar como moneda de uso diario. Era demasiado similar al papel moneda en tamaño conceptual, pero demasiado incómoda físicamente. La respuesta del Mint sería introducir en 1979 la Susan B. Anthony Dollar, una moneda de dólar significativamente más pequeña que intentaría resolver el problema de practicidad. El resultado de esa transición, como la historia demostró, fue que la SBA también fue rechazada por el público. Pero eso sería el problema del año siguiente. En 1978 el Eisenhower Dollar cerraba su era sin que prácticamente nadie en América lo supiera. El año 1978 fue uno de esos años donde la historia ocurrió, simultáneamente en múltiples frentes con una intensidad que el tiempo no ha disminuido. En septiembre, el presidente Jimmy Carter logró lo que muchos consideraban imposible. Trajo a Camp David, la residencia presidencial en Maryland, a Anwar Sadat de Egipto y a Menachem Begin de Israel, dos naciones que habían peleado 4 guerras en 30 años, líderes de pueblos que se veían como enemigos históricos. Carter los mantuvo negociando durante 13 días. Y cuando salieron, firmaron los acuerdos de Camp David, el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe en la historia. Un momento diplomático que le valió el Nobel de la Paz a ambos líderes y que fue considerado el mayor logro de la presidencia Carter, el 25 de julio de ese mismo año. Louise Brown nació en un hospital de Manchester, Inglaterra, convirtiéndose en el primer ser humano concebido mediante fertilización in vitro. El primer bebé de probeta. Una revolución científica que cambiaría para siempre la medicina reproductiva y que abriría debates éticos que todavía no han terminado. Y el 18 de noviembre, en la selva de Guyana, 918 personas murieron en Jonestown en el que fue llamado suicidio colectivo más grande de la historia moderna. Una tragedia de proporciones tan descomunales que la expresión beber el Kool-Aid entró al idioma inglés como sinónimo de seguir ciegamente a un líder sin cuestionarlo. 178. Fue el año de la paz imposible hecha posible, de la vida creada en un laboratorio y de la muerte colectiva en la selva. Y en ese año de extremos absolutos, el Eisenhower Dollar hacía silenciosamente su última aparición. Los números de producción del 1978 Eisenhower Dollar reflejan algo interesante sobre el ciclo de vida de una moneda en su año final. La ceca de Filadelfia produjo aproximadamente 25.702.000 ejemplares. La ceca de Denver produjo aproximadamente 33.012.890 monedas. Y la ceca de San Francisco produjo aproximadamente 3 millones.
127.781 ejemplares en versión Proof. Comparados con años anteriores de la serie cuando las secas producían entre 60 y 130 millones de Eisenhower dólares, los números de 1978 son notablemente más bajos. El Mint ya había reducido la producción anticipando la transición a la nueva denominación más pequeña. Esa reducción de producción tiene consecuencias directas para el mercado coleccionista actual. Menos monedas producidas significa menos supervivientes en cualquier condición, y especialmente menos supervivientes en las condiciones excepcionales que los certificadores premian con grados altos. A diferencia del 1971 que discutimos anteriormente, el 1978 Eisenhower Dollar no tiene versión de plata. Las versiones de 40% de plata del Eisenhower Dollar fueron producidas únicamente entre 1971 y 1974. El 1978 es completamente cuproníquel tanto en los ejemplares de circulación general como en los proofs. Eso simplifica la conversación de valor, pero no la hace menos interesante. El valor del 1978 Eisenhower dólar sigue la progresión de la serie con algunos matices específicos de este año final, en condición circulada entre 1 y 3 dólares, en MS63 entre 5 y 14 dólares, en MS65 entre 18 y 40 dólares, en MS66 entre 55 y 130 dólares, y en MS67 donde los Eisenhower Dollars del año final de la serie perfectamente conservados son genuinamente escasos, el valor puede alcanzar entre 350 a 700 dólares a las diferencia entre el 1978P con sus 25 millones y el 1978D con sus 33 millones crea un premium específico para el ejemplar de Filadelfia en los grados superiores. Con casi 8 millones menos de producción, el 1978P en MS66 y MS67 tiende a ser ligeramente más difícil de encontrar certificado y puede comandar precios superiores al 1978D en igualdad de condiciones, la precio más alto jamás registrado en subasta para un 1978. Eisenhower Dollar fue alcanzado por un ejemplar del 1978P certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $1,645. $1,645 por un dólar de cuproníquel que fue el último de su especie en salir de las prensas de Filadelfia antes de que una nueva era del dólar coin americano comenzara. Ese precio refleja tanto la calidad excepcional del ejemplar como la prima histórica que los coleccionistas asignan al año final de cualquier serie significativa. Los proofs del 1978S son piezas particularmente atractivas desde una perspectiva visual. Con su acabado espejo impecable y el contraste dramático entre el campo reflectante y los relieves del retrato de Eisenhower y el águila lunar del reverso, estos proofs capturan perfectamente la grandeza del diseño en sus mejores condiciones posibles. En PR67 Deep Cameo, el valor puede estar entre 25 y 55 dólares. En PR68 Deep Cameo, entre 50 y 110 dólares. En PR69 Deep Cameo, entre 70 a 160 dólares. Y en PR70 Deep Cameo, la perfección certificada que los certificadores otorgan raramente incluso a los mejores ejemplares, el valor puede superar los 300 a 600 dólares en competencia activa entre coleccionistas que construyen sets completos de proof del Eisenhower Dollar. Las variedades del 1978 Eisenhower Dollar incluyen Double Die of Birth en ejemplares documentados de ambas secas, con duplicación visible en la fecha y en los elementos del retrato de Eisenhower bajo lupa de 10 aumentos. El gran tamaño de esta denominación hace que cualquier variedad de error sea visualmente más impactante que en monedas más pequeñas, y los especialistas en la serie rastrean estas piezas activamente. En lotes sin catalogar, el 1978D tiene una variedad de reverso particularmente interesante, donde los detalles del diseño muestran diferencias de cuño que los especialistas en la serie Eisenhower han documentado cuidadosamente. Identificar estas variantes requiere familiaridad con las fotografías de referencia de la serie, pero puede añadir valor significativo a un ejemplar que de otra manera parecería completamente estándar. El tip de bonificación de hoy explica exactamente por qué el año final de cualquier serie de monedas es estratégicamente importante para cualquier coleccionista y cómo aplicar ese conocimiento con el 1978 específicamente. Cuando una serie de monedas termina, la producción del último año generalmente se reduce porque el Mint ya está preparando la transición. Esa reducción de producción crea menos monedas totales que llegan al mercado.
Pero más importante que la reducción de producción es lo que pasa con la conciencia del coleccionista. En el año final de una serie, la mayoría de los coleccionistas todavía no saben que es el último año. Lo descubren después cuando la nueva serie ya llegó. Y para entonces muchos de los ejemplares del año final ya circularon, ya se perdieron, ya se desgastaron. Los que se guardaron sin saber que era el último año son precisamente los que hoy aparecen en condiciones excepcionales en colecciones, heredadas donde el propietario los guardó sin ningún motivo especial, más que encontrarlos bonitos o interesantes. 15 de agosto de 1971, Richard Nixon aparece en televisión nacional y hace un anuncio que cambia el dinero para siempre. A partir de esa noche, el dólar americano deja de estar respaldado por oro. La promesa histórica de que cada billete de dólar podía canjearse por una cantidad equivalente de metal precioso desaparece de un plumazo. Desde ese momento, el dólar vale lo que la gente cree que vale. Nada más, nada menos. La fe colectiva de una nación como único respaldo de su moneda. Y la ironía más grande de ese año extraordinario es que mientras Nixon untethered el dólar del oro, mientras le quitaba su ancla física al dinero americano, las secas de los Estados Unidos estaban produciendo por primera vez en décadas una moneda de $1, una moneda enorme, pesante, con el rostro del general que ganó la Segunda Guerra Mundial en el frente y la imagen del águila del Apolo 11 aterrizando en la luna en el reverso. El 1971 Eisenhower Dollar, el primer dólar de circulación general americano desde los años 40, nacido en el mismo año en que el dólar perdió su alma dorada, una contradicción perfecta grabada en metal. Y una moneda que hoy esconde secretos de valor que la mayoría de la gente que la tuvo en sus manos nunca descubrió. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela la diferencia específica entre las dos versiones del 1971 Eisenhower Dollar, que separa una moneda de $10 de una de Milpo. Para entender completamente al 1971 Eisenhower Dollar necesitas conocer la historia de por qué existió en primer lugar, porque esa historia explica directamente su diseño, su composición y su lugar en la numismática americana. Dwight David Eisenhower murió el 28 de marzo de 1969, apenas 2 meses antes de que el ser humano pisara la luna por primera vez. Fue una pérdida enorme para el país. El hombre que había comandado las fuerzas aliadas en el día D, que había liberado Europa del nazismo, que había presidido los años de prosperidad de los 50, había partido. Y el Congreso quería honrarlo con una moneda que llevara su imagen. Simultáneamente, otra petición llegó al Congreso. Los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, solicitaron que la moneda de dólar que se produjera para el espacio y para las máquinas de los casinos de Nevada, que era el principal uso comercial del dólar coin en esa época, llevara el diseño del parche de misión del Apolo 11 en el reverso, el águila lunar. El momento más grande de la historia de la exploración humana, capturado en metal. Frank Gasparro diseñó ambos elementos. El resultado fue una moneda de 38 milímetros de diámetro, la más grande en circulación general desde el Morgan Dollar, con la dignidad militar de Eisenhower en el anverso y la grandeza del logro espacial en el reverso. Una combinación que no necesitaba palabras para explicar lo que representaba el 1971. Eisenhower Dollar tiene algo que muy pocos coleccionistas casuales conocen y que es fundamental para entender su valor. Existen dos composiciones completamente diferentes que coexistieron desde el primer año de producción. La versión regular, destinada a circulación general, es de cuproníquel. La misma aleación que los quarters y los half dollars post-plata, sin valor en metal precioso más allá del cobre de su núcleo. Estas monedas fueron producidas en grandes cantidades por las secas de Filadelfia y Denver. Pero simultáneamente, la seca de San Francisco produjo una versión de 40% de plata en dos presentaciones diferentes. La versión sin circular en 40% de plata fue vendida en un estuche de plástico azul, lo que le dio el apodo entre los coleccionistas de Blue Ike, el Ike azul. La versión Proof de 40% de plata fue vendida en una caja marrón con estuche de terciopelo, ganándose el apodo de Brown Ike, el Ike marrón. Estos nombres informales son parte del vocabulario básico del coleccionismo de Eisenhower Dollars y marcan la diferencia entre una compra informada y una confusión costosa. Los números de producción del 1971 Eisenhower Dollar varían significativamente entre las diferentes variantes. La seca de Filadelfia produjo aproximadamente 47.799.000 ejemplares en cuproníquel sin marca de seca en el anverso. La seca de Denver produjo aproximadamente 68.587.424 ejemplares con la marca D.
y la seca de San Francisco produjo aproximadamente 6.868.530 ejemplares de plata sin circular. Los Blue Ikes, más aproximadamente 4.265.234 ejemplares de plata en versión Proof. Los Brown Ikes. La diferencia de producción entre el clad y el silver es dramática y tiene implicaciones directas para el valor coleccionista. Los 47 y 68 millones de las secas de circulación general fueron mayormente usados en las máquinas de los casinos de Nevada y Atlantic City, que eran prácticamente los únicos lugares donde los dólares coin se usaban activamente. Los menos de 11 millones de ejemplares de plata fueron directamente al mercado coleccionista desde el primer día, preservados en sus estuches originales. En términos de valor, el 1971 Eisenhower Dollar sigue dos trayectorias paralelas según su composición. Para los clad de circulación general, en condición circulada el valor es de 1 a 3 dólares. En MS63 entre 5 y 15 dólares. En MS65 entre 18 y 45 dólares. En MS66 entre 55 y 130 dólares. Y en MS67, donde los dólares de este primer año de la serie perfectamente conservados son genuinamente escasos, el valor puede superar los 350 a 750 dólares. El precio más alto jamás registrado en subasta para un 1971. Eisenhower Dollar fue alcanzado por un ejemplar certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente por 198 dólares. Casi $2,000 por un dólar de cuproníquel producido en el año en que Nixon le quitó el oro al dinero americano. La perfección de conservación después de más de 5 décadas convirtió lo que parecía ordinario en algo extraordinario. Para los Blue Ikes de plata, en MS65 pueden valer entre 25 y 60 dólares. En MS67 entre 150 y 400 dólares. Y para los Brown Ikes de plata en Proof, en PR67 pueden valer entre 50 y 120 dólares. En PR69 Deep Cameo, entre 300 y 800 dólares. Y en PR70 Deep Cameo, la perfección certificada absoluta, el valor puede superar los 1.500 dólares en competencia activa de subasta. Las variedades del 1971 Eisenhower Dollar también incluyen diferencias de diseño que los especialistas rastrean. Existen variedades del reverso con diferencias en el número de plumas del águila y en los detalles del diseño que fueron modificados durante la producción del primer año. El 1971 tiene una variedad particularmente buscada donde los detalles del diseño lunar en el reverso muestran diferencias específicas bajo lupa que los especialistas en variedades de la serie Eisenhower documentan con precisión. Los errores documentados incluyen double diode bursts en ejemplares de ambas, secas con duplicación visible en la fecha, y en los elementos del retrato de Eisenhower, cracks en posiciones diversas y off-center strikes que son especialmente dramáticos dado el gran tamaño de la moneda. El tip de bonificación de hoy está específicamente diseñado para quien encuentra un 1971 Eisenhower Dollar en una colección heredada y necesita identificar rápidamente si tiene el clad ordinario o el silver, valioso antes de cualquier otra evaluación. El método más rápido no requiere ningún equipo. Requiere únicamente examinar el canto de la moneda bajo buena luz. El Eisenhower Dollar de cuproníquel muestra en su canto una línea cobriza o rojiza visible en el centro, exactamente como el Kennedy Half Dollar clad que discutimos en episodios anteriores. El canto del clad es una revelación inmediata de su composición sin plata. El Eisenhower Dollar de 40% de plata, el Blue Ike o Brown Ike, muestra un canto completamente plateado y uniforme sin ninguna línea de color diferente. Pero hay un paso adicional específico para los Eisenhower Dollars que no aplica a otras denominaciones. Si el canto es plateado y el ejemplar está en su estuche original sin abrir, no lo abras. El estuche original intacto añade un premium significativo al valor de cualquier Blue Ike o Brown Ike sobre el mismo ejemplar extraído de su estuche. Muchos coleccionistas principiantes cometen el error de abrir los estuches para examinar la moneda más de cerca, destruyendo irreversiblemente ese premium de presentación original. Examina el canto a través del estuche. Si es plateado, tienes plata. Si la moneda está además en su estuche original sin señales de haber sido abierto, tienes la presentación más valiosa del 1971 Eisenhower Dollar sin necesidad de tocar nada.